Nos acompaña quien es parte de la casa y que ya estaba en otras instancias, reconociendo la importancia, ¿verdad?, del tema del clima. Francisco de la Barrera, académico, investigador en Facultad de Ciencias Ambientales EULA y Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, para justamente hablar sobre la vulnerabilidad potencial de los suelos, deslizamiento de tierra, justamente con respecto a las lluvias y todo lo que se viene. Bienvenido, un gusto que puedas estar con nosotros conversando sobre este tema para alertar, para preparar y para que sea un tema, digamos, entretenido para la ciudadanía, lo que puedan comprender de mejor manera y ir reconociendo también. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, cuando llueve, prendemos las alarmas, ¿no? Nos llama la atención, la gran mayoría de las personas vivimos en ciudades y vemos anegamientos, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos hace reflexionar un poco sobre los sistemas de evacuación de agua y lluvia y muy lateralmente sobre otros sistemas, en el fondo cómo se infiltra el agua o qué pasa que de repente hay anegamientos tan veloces. O bien cuando venimos por los que viven más lejos de la ciudad y usan carreteras, usan caminos más grandes, de repente dicen, no, mira, hay más piedra, hay más barro, qué sé yo. Pero quienes viven en los sectores rurales están súper acostumbrados a que cuando llueve pasan hartas más cosas. Y esas hartas más cosas son difíciles de darle un seguimiento tan preciso porque son muy puntuales. Y después de la ocurrencia de los incendios se generó un paisaje nuevo sobre el cual tenemos que aprender a convivir, especialmente en invierno. Bueno, y Francisco, sabemos que tú igual has estado trabajando bien cerca respecto a todo lo que ocurrió con los incendios forestales y la preocupación que hay en torno a esto. Las estrategias que se pueden generar precisamente para prevenir esta temporada de invierno. Ya hemos tenido algunas precipitaciones, me imagino que ya se han visto algunos daños precisamente por lo mismo. Un tema está la preocupación obviamente de las personas que aún no pueden tener sus viviendas y obviamente lo que significa las bajas temperaturas, las lluvias, pero lo otro es que ocurre también dentro de lo macro con precisamente esto, deslizamiento de tierra, los suelos, cómo vamos mejorando esto o apoyando en cierta medida luego de estos mega incendios. Claro, los megaincendios cambian el paisaje de una manera violenta. En el fondo tú tenías un paisaje con muchísimos árboles, con muchísima vegetación, y con los incendios no es que desaparezcan los árboles, y eso es algo es muy importante, la estructura del árbol sigue, o sea, sigue en el suelo, las raíces, en algunos casos, siguen los troncos, siguen las ramas y en algunas ocasiones incluso siguen las hojas. En el fondo, el árbol como estructura física sigue cumpliendo su función. Sin embargo, todo lo que es el sotobosque, bueno, el gran follaje no está. Y a eso uno le tiene que sumar otras cosas. Uno le tiene que sumar que hay un riesgo de caída de árboles, por lo tanto, también, incluso estimulado desde el Estado, se eliminan muchos árboles, se empiezan a quitar completo. Entonces esas ramas, esos troncos, esas hojas que estaban eventualmente ayudando, ¿cierto?, con la lluvia, dejan de estarlo y quedan los suelos descubiertos. De hecho, para poder hacer esas cortas, también hay maquinaria que va y remueve todo y que deja todo más suelto. Afortunadamente ya pasamos el momento más crítico, que es cuando están las cenizas encimita. Y si viene una lluvia fuerte, inmediatamente después de que están las cenizas, esas cenizas corren hacia los cauces y eso, en el fondo, uno lo puede notar, puede generar consecuencias más negativas. Es decir, hay un montón de situaciones puntuales y, bueno, a gran escala de paisaje también, que uno podría empezar a revisar en relación a cuál es la función de la vegetación, sobre todo en lugares de mayor pendiente. Segundo, los tipos de manejos que se hacen. Y tercero, el cómo se evita que los lugares donde habita más población, donde hay red vial, qué sé yo, esas se puedan verse afectadas por remociones en masa o por procesos de inundación, que también es complementario. Nosotros generalmente tratamos de ir mucho a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre, por ejemplo, estos problemas que se viven con el tema del deslizamiento de tierra, etcétera. Y muchos nos dicen que ellos creen que la mayor problemática es no estar preparados para. O sea, ponernos el parche antes de la herida, preparar sistemas que puedan ayudar a que no quede tan, ¿cierto?, vulnerable lo que ocurre con las zonas rurales, ¿verdad?, con los mismos cerros. ¿Cómo debería estar preparada nuestra región y todas estas zonas rurales para justamente esperar de mejor manera las lluvias que se van a venir con respecto a este fenómeno del Niño? Sí, yo diría que hay dos grandes
elementos, ¿sí? La primera tiene que ver con procesos de origen natural, que grandes precipitaciones te pueden generar efectivamente remociones en masa, sobre todo en lugares altos, de los cerros, qué sé yo, en las quebradas, son capaces de recibir procesos de remoción en masa, eventualmente inundaciones, ¿cierto? Es normal que los cauces traigan poca agua en algunas épocas del año y mucha agua, o sea, mucha agua en otros periodos. Esa es la parte, digamos, natural. Ahora, eso se convierte en un riesgo ya más socionatural cuando nos localizamos cerca de esas situaciones. O sea, si sabemos que el río va a crecer, bueno, no construyamos las viviendas encima de donde va a crecer. Claro. Si sabemos que en lugares con alta pendiente, cercanos a quebradas, se producen naturalmente procesos no solamente de inundación, es decir, mucha agua que baja, sino que esa agua puede bajar con barro, con piedras, con palos, con otras cosas, que es lo que conocemos como remociones en masa, especialmente cuando ya empieza a perder mucho material los sectores de pendiente. Bueno, entonces no construyamos en esos lugares, ¿sí? Entonces ahí el riesgo ya es socionatural, porque nosotros nos estamos poniendo a eso. Y en tercer lugar es cuando ya sabemos que la vegetación es nuestra gran aliada para evitar que ocurran estos procesos y nosotros nos ponemos a eliminarla, ya estamos induciendo esa amenaza, ese peligro, ya se manifiesta de manera más cotidiana. Y ante eso es donde las personas muchas veces nos dicen, oye, no estamos preparados porque vivimos en un lugar en el cual estamos expuestos a riesgo, pero además estamos haciendo tonteras, de manera que nos exponemos aún más a ese riesgo. Por ejemplo, ponernos a cortar árboles sin las correctas medidas de prevención. Oye, y cortar los árboles y no sacar la hoja, por ejemplo. ¿Qué pasa en sectores acá aledaños a la Universidad de Concepción y en el centro de Concepción? Porque claro, tú señalabas anteriormente esto dentro de lo macro, de la planificación. Y ahí es donde me sumo también a lo que dice la Conci, está de ser preventivo y no reactivo, porque chuta, ya construimos en ciertos lugares, tenemos sectores emblemáticos y que hablamos todos los años y que estamos ahí atentos también a próximas inundaciones. Sabemos lo que ocurre en el sector de Las Lomas, sabemos lo que ocurre en Ramón Carrasco. Muchísimas gracias, señor director, se me había ido el nombre de la calle. Agüita La Perdiz también, Valle Noble, hay barrios ya emblemáticos y lamentablemente que han hecho noticia precisamente por esto, por una mala gestión, por no ser preventivos, reactivos. ¿Cómo podemos ir en este trabajo colaborativo? Y algo que uno dice, ya venimos hablando hace cuánto tiempo de estas mismas temáticas, chuta, cómo nadie toma cartas en el asunto y no esperar, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2005, 2006, en el sector Los Lirios, que lamentablemente ahí, yo me acuerdo poco cuando yo estaba chica, pero lo que uno va investigando, quedó la crema literal ahí con esas inundaciones. Tuvo que pasar eso para que se tomaran las medidas necesarias. Sí, yo creo que hay de todo un poco, porque hay de pronto grandes infraestructuras que muchas veces hay que estar creando. Para poner el caso de las inundaciones en los ámbitos urbanos o para evitar de que un camino, en el fondo, esté todos los años cortándose, un puente se vaya a cortar. Bueno, hay cemento que poner, hay materia gris, en el fondo, o infraestructura gris que construir, Sí. Sistema de evacuación de agua lluvia, para grandes lluvias, no para las pequeñas, no tiene sentido para las lluvias pequeñas. Y eso efectivamente son planificaciones de largo plazo que van a tener consecuencias durante mucho tiempo. O sea, mientras más nos demoramos en construir un sistema de evacuación de agua lluvia en buenas condiciones, esta cuestión se va a estar inundando bien seguido. Pero hay otras cosas que son de gestión cotidiana, ¿sí? que es, por ejemplo, no sé, el Agüita La Perdiz, ellos tienen mucha vegetación en la parte alta, ¿sí? Bueno, esa vegetación de una alta dinámica, o sea, para evitar, y esta es una paradoja, para evitar los incendios forestales, ¿qué hacemos? Construimos o sea, cortamos, ¿cierto? Generamos un cortafuego. Bueno, esa zona donde se hizo un cortafuego, ahora, mientras más tiempo pasa, más vegetación va creciendo, pero mientras más próximo al momento que se cortó, hay más suelo disponible para correr, ¿cierto? Claro. Entonces eso corre por las calles. Y es gestión cotidiana porque ese barro que corre por las calles hay que estarlo quitando. Porque si nos tapa los sistemas de evacuación de agua lluvia, está cantado que después va a venir un problema. Y esa gestión cotidiana es la que es más compleja, porque podemos, y hay muchos colegas que lo hacen, muchos colegas que, bueno,
se formó recién un observatorio de riesgo ambiental en la Universidad de Concepción, donde hay varios colegas que producen mapas que permiten comunicar en qué lugares hay mayor exposición a amenazas, ¿sí? Ahora, esa exposición a amenazas tiene que ver con pendientes, claro, tiene que ver con condiciones físicas y eventualmente con una vegetación. Pero esa vegetación, en el momento que nosotros la cortamos, ese mapa queda desactualizado, entonces hay que volver a actualizarlo. Hay una cosa muy cotidiana que afortunadamente yo he visto algunas obras, no sé qué nivel de extensión tienen en el territorio, pero que en las quebradas más profundas se están haciendo algunas barreras, se están poniendo algunos troncos atravesados, en algunos casos constituyen algunos muros que efectivamente previenen riesgos más grandes. No sé qué tan extenso es eso en el territorio, pero he visto que se está haciendo con mayor frecuencia. Ahora, ¿sí? Francisco, ¿cómo hacer la bajada probablemente para que estos estudios los pueda conocer y reconocer la ciudadanía, para que ellos puedan comprender, educarse sobre los estudios de suelo y que no ocurra improvisadas tomas legales o ilegales que, por ejemplo, están cerca de humedales, por ejemplo, están cerca de cerros que probablemente van a verse súper afectados en zonas o en momentos donde las lluvias, precipitaciones y otras cosas hacen que estén mucho más vulnerables esos sectores? Sí, bueno, en primer lugar tienen que hacerse esos estudios. Hay muchos estudios que existen y que no se utilizan, y hay muchos estudios por hacerse, ¿sí? Ahí hay un rol central del Estado. El Estado es el que tiene que, en primer lugar, encargar esos estudios y, en segundo lugar, usarlos, porque en el fondo... Que no queden ahí en el escritorio. No, claro. y porque además con la manera en la cual se planifica hoy en día, esa información se tiene solo a la vista, claro, pero no manda. Sí. No es No es vinculante. No es vinculante. Entonces eso ya requiere de otras discusiones de alto nivel. Ahí las comunidades siempre, y yo siempre lo digo, lo que pueden hacer es presionar. Las comunidades, en la medida de que están informados sobre que existen ciertos estudios, que existen ciertos riesgos, bueno, ellos van presionando. La política se mueve en respuesta a las presiones ciudadanas. No es por iluminación divina. Dentro de esas presiones ciudadanas también están las presiones de la academia. La academia está ejerciendo un rol, las organizaciones no gubernamentales también, hay fundaciones, hay grandes centros de investigación de distinta naturaleza que están presionando todos los días, con mucho énfasis. Pero los procesos son lentos, son muy lentos. Las comunidades, yo afortunadamente he podido ver cómo las comunidades están en muchos casos muy bien informadas, no porque estén todos súper informados, sino porque en la medida que haya un poco de organización comunitaria, siempre va a haber alguien, o que es profesional o que está estudiando en la universidad, que tiene acceso a esta información y la facilita. Ahora, desde tener acceso a esa información hasta poder hacer acciones, hay una tremenda brecha, porque en algunas de esas acciones requieren de muchísimos recursos y en otros casos requieren de movilizar personas que, por ejemplo, construyan en las quebradas estas barreras, ¿cierto? Que podrían evitar. En el caso de Santiago, cuando ocurrió el famoso aluvión de Macul, tiene otro nombre, pero bueno, lo que ocurrió en Macul por el año 2000 o 97 habrá sido, que la isoterma estaba súper alta, fue una condición meteorológica especial y cayó muchísimo barro, tapando un montón de casas. Bueno, después de eso, las obras que se hicieron muy grandes fueron una serie de piscinas por la quebrada de Macul hacia arriba. Esa es una gran intervención. Eso las comunidades no tienen cómo ejecutarla, no tienen ninguna posibilidad, porque es una grandísima intervención. Ahora muchos de esos lugares hoy en día de nuevo están con tomas. Fue el 93, aluvión 93. De la quebrada de Macul. El aluvión de la quebrada de Macul. Lo estaba googleando. Sí, en relación a eso mismo que tú indicas del trabajo con las comunidades y la academia con los territorios, bueno, precisamente hace unas semanitas estuvieron desde la red de humedales Biobío y nos comentaban ese trabajo colaborativo, por ejemplo, con el EULA, también tú desde CEDEUS has visto y ya se han generado proyectos precisamente con los territorios de ir acercando y empoderando esto, porque, claro, uno de repente empieza a ver
construcciones en sectores que sabemos que a futuro van a generar repercusiones. O sea, todas las construcciones que estamos hablando en estos momentos y que se han generado inconvenientes tienen que ver porque están sobre humedales, porque no se ha sabido proteger estos espacios y generar esa conciencia de que, chuta, si estamos sobre un humedal va a generar estrago en algún momento y la naturaleza habla por sí sola y esa es una forma de demostrarlo, ¿no? Claro, sí, efectivamente la conciencia territorial, o sea, la conciencia de cuál es el territorio que habita, depende también de reconocer cuál es la historia de ese territorio. Eso, hay procesos educativos importantes de eso, pero también hay muchos diálogos. Uno también se entera de dónde está porque habla con sus padres, con sus abuelos, con sus abuelas, con los tíos, las vecinas. También ahí hay una riqueza, ¿sí? Hay una riqueza importante. Si uno revisa los planes de estudio, en los colegios tienen poco de eso, muy poco. Cada vez tienen más, eso hay que reconocerlo, pero tienen poco. Entonces, ese otro diálogo también es importante. La reactivación de juntas de vecinos, que por mucho tiempo estuvieron muy dormidas, también es importante en eso. Porque son esas dirigentes, principalmente mujeres, las que están atentas también a las situaciones que se van dando y son las que están llamando a la municipalidad para que le saquen la hoja. Claro. Porque si no, lamentablemente, si no ocurre. En buen chileno, un guagua que no llora, no más. Ahora, mi pregunta también va de la mano con más lo mecánico que tiene que ver con los estudios de suelo. Yo me imagino que estos estudios están en constante evolución de acuerdo a la realidad de lo que va aconteciendo a nivel regional. Claro, por ejemplo, la susceptibilidad a remociones en masa, uno podría decir ya, a nivel de suelo, el suelo va a ser siempre el mismo, ¿sí? O sea, siempre va a ser un suelo arcilloso, qué sé yo. Pero lo que está encima es altamente dinámico. Claro. La vegetación que está sobre esos suelos es muy dinámica, o sea, sobre todo las plantaciones forestales crecen con gran velocidad y uno efectivamente puede decir que cuando ya tienen 2 o 3 años, esos suelos son bastante protegidos de los efectos de las aguas lluvias, sobre todo de las fuertes. Pensemos que cuando cae una gota de agua, si este es el árbol, no sé si se ve en la cámara ya, si este es el árbol, cae el agua, yo no lo voy a hacer, pero si empezar a tirar agua aquí con el vaso, la gota de agua primero cae sobre la hoja. ¿Sí? Sí. Entonces, la velocidad que trae, la hoja la detiene, le quita velocidad. Y esa hoja va a rebotar, en algunos casos, y va a caer con mucho menos y absorber un poquito. Que si viniera desde arriba. Pues si viene de arriba, cae y te genera, ¿cierto?, un movimiento abajo, ¿sí? Una gota que viene muy de arriba. Al golpear sobre esto, cae mucho más bajo. Otras van a quedarse sobre la superficie y van a correr desde las ramas, desde el tronco hacia abajo. Es decir, va a caer con mucha menos velocidad. Sí. Esa menos velocidad protege al suelo y permite que esto se infiltre. Claro. A su vez, las raíces que están abajo también van a estar bombeando esa agua y una parte de esa agua la retienen y después la evaporan. La evaporan con velocidad, diciendo, en poco tiempo. ¿Sí? Obviamente, cuando llueve demasiado, no alcanza a absorber nada. Esta cuestión igual le quita velocidad, qué sé yo, pero hay momentos que se empieza a saturar el suelo. Se empieza a saturar con agua. Y ahí es donde efectivamente igual, si es que demasiada la lluvia, igual se nos van a girar inundaciones. No hay vuelta que darle. Pero claro, si nosotros las cortamos, esas hojas ya no están. La gota va a impactar violenta. Va a ser más anticipado todo ese proceso que va a llegar de manera natural si hay hojas. Si los árboles están muertos y la raíz no está haciendo este efecto de bombeo, o sea, no está manteniendo el agua en las capas superficiales ni dentro de la estructura y por lo tanto no la está evaporando después, bueno, esa agua en el mejor de los casos se va a infiltrar bien profundo, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos no va a alcanzar y va a quedar más arriba. Aquí es lo que es común de ver y que quienes vivan cerca de lugares quemados lo pueden constatar, es de que los quebradas, los arroyos, los esteros empiezan a tener más agua porque la vegetación no la está reteniendo. Claro. En los casos donde los incendios fueron más fuertes, esas raíces también se quemaron. Si a alguien le ha tocado caminar en lugares quemados, uno va caminando y de repente se hunde, porque quedó el hoyo de donde estaba la raíz, sobre todo cuando son muy superficiales. Entonces uno va cayendo, se ven como cuevas. Sí, súper interesante la conversación y yo creo que daba la Lalo, ojalá puedas venir a acompañarnos
de manera cierto más constante para así ir enseñándole a la gente todo lo que va aconteciendo con respecto a esto, ¿no? Lo que pasó después de los incendios, ahora que se ven las precipitaciones, lo que podría ocurrir con respecto cierto a los cerros, etcétera. Así que muchas gracias por esta conversación, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Como digo, hay muchos colegas que están trabajando en estas temáticas, que están comunicando. Sé que las comunidades también están interesadas. Muchas de ellas están interesadas también en que las municipalidades les respondan cuando llaman por teléfono y piden que le quiten las ramas, cuando piden que le solucionen el problema de los techos. Yo conozco el caso más de cerca de Pedro Río Sañartu, de la Costanera, donde en el fondo están muy activos, están haciendo su pega, pero también necesitamos que las autoridades vayan respondiendo. Esto es mitad y mitad. Sí. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, un gusto que nos pueda acompañar por las pantallas de TV. Estamos viendo.